Ya, a ver, para empezar hoy día las clases tenemos, vamos a empezar con el curso de álgebra, la revisión de elementos algebraicos. ¿Qué nos dice? Por ejemplo acá, el concepto nos dice, el álgebra como toda ciencia es un conjunto de conceptos y definiciones que se relacionan mutuamente. Para su mejor comprensión es necesario conocer los conceptos básicos como constante, variable, término algebraico, y de esta manera los temas que continúan serán más entendibles y familiares. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros debemos entender la diferencia entre una constante y una variable. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un ejercicio cualquiera, por decir a más b, a más b es igual a 7. ¿Esto qué quiere decir? Que A es un valor y B también es otro valor, que no va a cambiar. O sea, siempre van a ser lo mismo. Eso es a lo que llamamos constante. Por ejemplo, si yo pongo 2 veces A más B, va a ser igual a, por decir, de 11. Ya, si acá yo te digo que A es igual a 3, A es igual a 3. Entonces, si resolviendo simplemente reemplazamos mm, A, vamos a cambiarlo ya, que no sea 3 que sea 4. Reemplazamos esto como sería, en vez de A ponemos 4. 4 más B es igual a 7. Por simple deducción ya sabemos que 4 más 3 es igual a 7, pero resolviendo, ¿qué nos da? 4 está sumando, pasa al otro lado, 7 menos 4. ¿B cuánto es? 3. Ya tenemos entonces los valores de A. Ay, no pinta este lapicero. Ya tenemos los valores de A y también tenemos el valor de B, ¿sí o no? Acá, entonces, sí, acá hemos encontrado que A vale 4. Simplemente acá reemplazamos. ¿Qué? 2 veces A. ¿A cuánto vale? 4. Más B, ¿cuánto vale? 3 es igual a 11. 2 por 4, 8. Más 3, ¿cuánto es? 8. 9, 10, 11. 11 es igual a 11. ¿Estaba bien entonces? Sí. Entonces A es una constante y B es una constante. ¿Pero qué es una variable? Una variable es cuando A ya no es el mismo valor. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es como por ejemplo cuando decimos 2 veces X es igual a... Ya no ponemos igual a nada, porque ahí ya diríamos que es un valor constante. Pero si simplemente ponemos dos veces x, acá esto ya, ¿no? Acá, 2 veces x más 8, ¿a qué sería igual? Entonces, ya no ponemos acá una igualdad, sino simplemente una ecuación simple. Entonces, esto se vuelve una variable, porque puede ser cualquier valor, no tenemos con qué compararlo. Y esa es la diferencia entre constante y valor. Una constante es un valor ya definido, no sabemos cuál es, pero sabemos que es un valor ya fijo, no va a cambiar. Si acá es A, acá también va a ser A, o sea, va a ser el mismo valor. Pero una variable, al no tener con qué compararlo, entonces va a cambiar el valor, no va a ser lo mismo. Por ejemplo, acá dice, mm, ¿ves? Acá dice constante. Es todo aquello que no cambia de valor. Ejemplo, el ancho el ancho de esta hoja nunca va a cambiar el valor. No sabemos cuánto es exactamente, pero nunca va a cambiar el valor. El número de departamentos del Perú es algo que no sabemos, pero también es un valor fijo. La cantidad de dedos de tu mano derecha, digamos. Ahorita, digamos, a simple vista no sabemos, pero em, si contamos, sabemos que 5. Las vocales también son valores constantes que no cambian, que no siempre vamos a saber, que podemos hallar, sí, pero son constantes, no cambian. Por eso es que se le denomina constante, porque no cambia, no cambia.
Ahora tú dices, escribe 4 ejemplos de constante y exprésalas con números. Por ejemplo, un ejemplo, a ver, el largo de tu cuaderno. El largo de acá. Yo lo voy a completar acá. El largo de mi cuaderno. Otro ejemplo, es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, las las llantas de mi auto. También son una constante porque sabemos que es 4. O bueno, si quieren pueden poner bicicleta. Eso ya depende de ustedes. Y completar acá. Ahora, variable, como les he dicho hace rato, ¿qué es una variable? Cuando el valor cambia. No sabemos cuánto es. Si yo te digo el número de arena en el mar, no sabes cuánto es, ni siquiera tienes idea. O por ejemplo, la cantidad de arroces, de granos de arroz que me he comido en el almuerzo. Tampoco vas a saber cuánto es. Y tampoco puedes decir que es una constante porque tú puedes servirte más o puedes servirte menos. Eso. Acá nos dice ejemplos, a ver. La edad de una persona en el transcurso de su vida no siempre es lo mismo. El número de campanas que da un reloj cada vez que indica una hora, tampoco. La cantidad de personas en el Perú siempre cambia, no es constante. El número de peces en el mar siempre cambia, no es constante. Y así. Aquí, siguiente. Por ejemplo, en esta parte de las variables pueden ser representadas por cualquier número o por cualquier letra, mejor dicho. La edad de una persona puede ser X, Y, Z, no importa, porque no sabemos qué valor. Y si no sabemos qué valor, podemos asignarle cualquier figura. Podemos ponerle X, podemos ponerle L, podemos ponerle M, podemos ponerle R, S, no importa, siempre puede cambiar. El número de campanas igual, la cantidad de personas igual, el número de peces en el mar igual, porque no sabemos qué valor tiene, entonces podemos asignarle cualquier símbolo, cualquier figura, porque no sabemos, pues. Ahora tú dices, un ejemplo con tu perspectiva de representación literal, o sea, dime a ver, dame un ejemplo de una variable, o sea, de una variable que, o sea, que no sea constante, ¿no? Como estamos hablando ahorita. De algo que tú no sepas, por ejemplo, la cantidad de pelo en la cabeza, que nunca en una persona nunca va a ser igual. Un ejemplo acá. La cantidad de pelo en mi cabeza. Eso nunca va a ser lo mismo. Otro ejemplo, el número de bigotes. El número de bigotes de mi papá. O sea, acá no. Acá vamos a escribir acá. Primer ejemplo, segundo ejemplo, tercer ejemplo, cuarto ejemplo. Luego, ¿qué dice? Término algebraico. Aquí dice, es una expresión matemática que une a las constantes y a las variables mediante la operación de multiplicación. O sea que el número nos representa una cantidad constante, 2, 3, 4, 4 veces lo que sea, 7 veces lo que sea. Tengo 10 dedos, un dedo, dos dedos, tres dedos, 7 dedos. Y la variable es X, la variable que hemos dicho que es el valor que no conocemos, que tenemos que encontrar porque no es constante, no es un número. Entonces acá nos dice que 7 es un número constante y la variable es X porque no conocemos. Entonces, ¿esto cómo se traduce? 7 veces X. ¿Bajo qué? Acá obviamente sabemos que hay una multiplicación. Término algebraico. Todo esto es un término algebraico. Acá, en el cuadrito, observa cómo las constantes y variables se multiplican para formar términos algebraicos. 2 es una constante porque conocemos el valor. ¿Qué es una constante? Cuando conocemos un valor. ¿Qué es una variable? Cuando no tenemos ni idea a qué número nos estamos refiriendo. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué tenemos? Eso es una variable, no se olviden. Entonces el término algebraico, ¿cuál sería? 2 veces x. Como está multiplicando, chicos, no se olviden.
el orden de los factores no altere el producto. Yo puedo escribir acá otro papel. Miren acá, vamos a doblar. Acá nos dice que 2 veces 2 es la constante, x es la variable. Igual que arriba, 7 constante, x variable. ¿Cómo se traduce? 7x. 7x. Y acá, ¿cómo sería? 2 es la constante, x es la variable. ¿Cómo se traduce? 2x. 2 es la constante, x es la variable. ¿Cómo se traduce? 2 veces x. Pero acá está multiplicando. Esto también es igual a x por 2. Porque es lo mismo. Si acá x yo lo reemplazo con 3. 2 por 3, 6. Si acá lo reemplazo con 3. 3 por 2, 6. No cambia porque es una multiplicación. No se olviden. 2x, x2 no cambia. Acá lo mismo. Menos 13. Y x por y. O constante variable. ¿Cómo se traduce en término algebraico? Menos 13x por y. Acá nos dice que es menos 13x por y. ¿Eso qué sería igual? Alterando xy por menos 13. No cambia. Esto de acá es lo mismo que esto de acá. Simple acá. Para todos es igual. 21, 7. Acá son las variables. Esto de acá son los exponentes. 2 y 3. No se confundan. Ahora tú. Esta es una tarea para ustedes. La constante 3 y la constante x. ¿Cómo sería para término algebraico? Aquí. Yo lo voy a hacer acá en mi hojita porque no quiero manchar el papel. Mi hoja. Acá. 3x. ¿Cómo sería el término algebraico? x3. O x por 3. No cambia porque es una multiplicación. Esto de acá. Acá hay un menos. En sus pdfs no se olviden. Este es menos 2. Y esto es y. En término algebraico, ¿cómo sería? Acá. 2 veces menos 2 por y. O y menos 2. Esto me lo van a hacer. Porque es igual, en su cuaderno me tienen que hacer así, porque esto no cambia, porque tienen que acostumbrarse. A ver, no siempre va a estar el número adelante, el número puede estar atrás. Acá, por ejemplo, casi me olvido el menos, no se van a olvidar. Acá es 12xw, entonces, ¿cómo sería el término algebraico? 12 multiplicado por xw. Este también está multiplicándose porque son valores, y al no haber ningún signo, asumimos que hay una multiplicación. Y acá o, ¿a qué también sería igual? A xw por 2. Esto también se está multiplicando, no se olviden. Y así todo esto. Acá, ¿qué nos está diciendo? Partes de un término algebraico. Consta de dos partes. La parte constante, otra vez, que hemos estado hablando hace rato. Y la parte variable. Esto es un 7x al cuadrado y al cubo. Constante, constante, constante. La parte variable son los valores que no conocemos. Por eso es que cambian. Tenemos que encontrar. Por eso es variable. No sabemos cuánto es. Puede variar. Puede ser 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100. Variable. Porque varía. No sabemos cuánto es. Acá. Acá, por ejemplo, nos da el término algebraico. Vamos a seguir doblando esto. Acá nos da el término algebraico, nos da 2 veces x. La parte constante, ¿cuál es el número? Porque sabemos qué número es. En la parte variable, ¿qué es la parte variable? La parte que no conocemos. Entonces es x, ¿sí o no? Acá igualito, término algebraico. ¿Cuál es la parte de acá que no conocemos? X y y. Entonces, ¿dónde va? X y y. La parte que conocemos, menos 3. Con signo, no se olviden, siempre con su signo. Cuidado que me pongan acá, simplemente 3. Listo. Y acá es el pequeño ejemplo. Término algebraico, acá vamos a resolver en mi hojita ya. ¿Cuál es la parte constante? Aquí. ¿Cuál es la parte constante? Es el valor que conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? ¿5 o x? ¿Cuál conocemos? El 5. La parte variable, ¿qué es? El número que no conocemos. ¿Cuál es acá? X. Simple. El segundo ejemplo es menos 4. Acá les voy a escribir menos 4wz. ¿Cuál es la parte constante?
el menos 4. Esto de acá. ¿Por qué? Porque conocemos el valor. Cuando conocemos el valor es la constante. Menos 4. ¿Y cuál es la parte variable? El WZ. WZ. Porque no conocemos, porque no sabemos qué valores. Y así todo esto me completan también. No está difícil. Ejercicios de aplicación. Esto vamos a hacerlo ya en la tarde cuando entren a Zoom o hagamos la transmisión en vivo por Facebook. Ya les voy a avisar. Ya vamos a conversar eso después. Pero por ahora, los que puedan, nomás ejercicios del 1 al hasta el 6. Nada más, chicos.